Cuando hablamos de vehículos confiables o como decimos en buen panameño, autos que no joden, rara vez hablamos de Suzuki. Eso me parece injusto porque estos son autos muy confiables, rara vez dan problemas y eso le ha creado una reputación a Suzuki de crear autos muy buenos a buen precio. Uno de los motivos obviamente es la calidad de manufactura que tienen, pero también es que muchos de sus modelos comparten muchos elementos como plataforma, tren motriz y eso hace que tengan mucha experiencia en lo que fabrican. Y el más reciente en sumarse al portafolio es el Suzuki Acros, que comparte elementos con otros vehículos que ya conocemos, pero mejorando el apartado tecnológico. Y eso es lo que vamos a descubrir hoy aquí en Octanos. Suzuki ha logrado consolidar una posición de liderazgo envidiable en el mercado panameño, situándose históricamente entre las 5 marcas más vendidas gracias a una reputación de confiabilidad y autos que tienen precios que, aunque suman tecnología, se mantienen accesibles. Acros es un nombre completamente nuevo en la familia Suzuki, aunque esta nomenclatura ya fue usada antes en el S-Cross, pero curiosamente, aunque suenan similares, tienen orígenes independientes que reflejan distintas etapas en la historia de Suzuki. El S-Cross es la evolución del concepto SX4. Su nombre significa Smart Crossover o crossover inteligente. Por el contrario, el Acros no deriva de otro auto, sino de las motocicletas de la marca. Suzuki rescató este nombre de la GSX 250F Acros, una motocicleta deportiva icónica de los años 90. Otro motivo para utilizar el nombre Across es que en inglés esta palabra significa cruzar, cruzar caminos, algo que es parte del ADN de Suzuki, que estuvo en todoterreno, estuvo en rally y han tratado de rescatar un poco de esa esencia. Aunque este vehículo que tenemos aquí tiene tracción all-wheel drive en su versión más equipada, está más destinado a ser un SUV de ciudad. En cuanto al diseño, la parte frontal un poco interesante, se distingue bastante de otros modelos SUV de Suzuki, iluminación completamente LED que ahora va a estar disponible desde la versión GL y en la parte de abajo vamos a tener estas neblineras con unas entradas de aire que en este caso son funcionales. En la parte baja de la defensa, este borde en gris brillante que le da un poco más de realce, ayuda a contrastar entre el color del auto, especialmente en esta versión en azul que tenemos el día de hoy. Una barra en aluminio pulido que conecta las dos lámparas delanteras y un diseño que se distingue bastante de lo que hemos visto en Suzuki. Me gusta que integraron unas neblineras o halógenas en la parte de abajo, también con iluminación LED. Son un poco interesantes porque hasta cierto punto parecen como una especie de bombillo de estos enroscables, pero me gusta que aunque la tendencia hoy en día es eliminarlas, Suzuki las mantiene y eso le da un poco más de carácter al frente del auto. De costado vamos a ver que esta versión, la GLX All-Wheel Drive, se distingue por los rines de 17 pulgadas en acabado bitono y también la carrocería tiene un acabado bitono. La parte de abajo viene en el color de su preferencia dentro de la paleta de colores del Acros, pero la parte superior va a venir en negro brillante dándole ese efecto de techo flotante. Obviamente las versiones GL vienen en un solo color de la carrocería. Otro detalle interesante es que tenemos direccionales en los retrovisores y también una cámara porque ahora el Acros viene con un sistema de cámaras 360. En la parte trasera, lo primero, un sutil alerón trasero que integra la tercera luz de freno. Y al igual que en la parte frontal, Suzuki juega un poco con conectar las lámparas para darle una sensación de mayor amplitud, de que el vehículo es más ancho de lo que realmente es y eso lo hace con este juego de una barra LED que viaja a lo largo de todo el portón trasero. En el centro, el emblema de Suzuki y el de Acros en la parte central, justo arriba de donde va la placa del vehículo. Vamos a tener el emblema de Hybrid porque sí, todas las versiones de este auto vienen con el sistema Mild Hybrid de Suzuki y esta en particular, la más equipada, trae el emblema de All Grip, que es como Suzuki le llama a su sistema de tracción All-Wheel Drive o tracción en las 4 ruedas. En la parte de abajo vamos a ver que nuevamente integran esta moldura en un acabado gris oscuro brillante como hicieron en la parte baja de la defensa frontal y eso me da una mezcla de sensaciones porque si bien el acabado lo hace ver más elegante, se ve muy bien, sí me preocupa un poco que puedas raspar el vehículo en la parte de abajo y obviamente una terminación pintada como esta se van a notar mucho más los raspones. Ahora, este vehículo tiene un despeje del suelo de 210 milímetros, que es bastante para un crossover de sus proporciones. Aquí también vamos a tener unos reflectores para la parte trasera y la luz de reversa. Un diseño que es bastante simple, bastante limpio, pero aún así se ve diferente a lo que ya ofrece el portafolio de Suzuki. En términos de dimensiones, el nuevo Suzuki Acros tiene una longitud total de 4.36 metros y un ancho de 1.79. Su altura es de 1.65 y la distancia entre ejes de 2.60, lo que permite configurar una cabina optimizada para el viaje de 5 pasajeros.
El Across utiliza la reconocida plataforma Hardtech, una arquitectura que prioriza la rigidez estructural y la ligereza, lo que se traduce en un manejo más ágil y eficiente. Y es la misma que usa el Gran Vitara, con el que curiosamente, aparte del diseño, comparte muchas cosas. Y esto de cierta forma crea un problema dentro del portafolio de Suzuki, porque el nuevo Across es apenas 15 milímetros más largo y 5 milímetros más alto que el Gran Vitara. En todo el resto de las proporciones es exactamente igual, pero este vehículo trae un poco más de tecnología. Así que en Panamá, por ejemplo, solo se va a ofrecer el Across y no se va a ofrecer el Gran Vitara. En otros mercados, como por ejemplo en Chile, se están ofreciendo ambos modelos. Así que eso va a depender de cada país qué decisión tome. Panamá es un mercado pequeño, así que realmente no hace sentido ofrecer dos vehículos muy similares y que prácticamente estarían en el mismo rango de precio. Otro tema que es importante señalar es que este auto también se presentó hace poco en Europa, pero digamos que no es el Across que nos llegó a Panamá y al resto de Latinoamérica. Allá están utilizando el Toyota RAV4 Plug-in Hybrid EV, un híbrido enchufable que por temas de emisiones y requisitos legales era necesario en el portafolio de Suzuki. De hecho, ahí es más caro que la RAV4, pero necesitaban incorporar un vehículo con esta tecnología y por eso el Across europeo es muy diferente del que recibimos en Latinoamérica, África y en la región de Asia-Pacífico. En el interior del Suzuki A-Cross se nota un salto generacional importante. Suzuki, digamos que es un maestro en la fabricación de vehículos económicos. No necesariamente que sean vehículos de un segmento bajo, sino que dentro de cada segmento en el que compite, usualmente tienen la opción que está en el rango más accesible del mercado. Y el A-Cross es un ejemplo de eso. Para lograrlo, hacen una mezcla de materiales bien interesantes porque aquí vamos a tener bastantes plásticos duros, pero por ejemplo, en esta pieza de la puerta han utilizado negro brillante con un tramado para darle realce. Esta versión, la GLX All Wheel Drive, tiene muchos acabados en cuero como el apoyabrazo de las puertas, en la parte central del tablero donde vemos un diseño bastante horizontal para darle un poco más de amplitud. El volante también viene revestido en cuero al igual que los asientos, solo que aquí la parte central es en tela y eso tiene un motivo muy importante y es que este vehículo viene con ventilación en los asientos y la tela obviamente es mucho más transpirable. Cuando lo activas no solo sientes la ventilación sino que te refresca bastante bien. En un clima tropical como Panamá creo que esto es algo que van a disfrutar mucho y es algo que yo no recuerdo haberlo visto en este rango de precio. Así que Suzuki estira bastante las opciones que te puede dar a cambio del dinero que estás pagando. El diseño es bastante tradicional, un vehículo bastante tradicional en ese sentido, pero con detalles tecnológicos muy buenos, como la pantalla flotante de 10.1 pulgadas. Esta es completamente táctil con Android Auto y Apple CarPlay inalámbrico. También tiene acceso a una serie de las configuraciones del vehículo. El sistema de audio en esta versión, que es la más equipada, es Infinity by Harman, que no solo tiene integrado un subwoofer en el maletero, sino que también está diseñado para darte una muy buena fidelidad de sonido en el interior. Nuevamente, algo que normalmente no encontrarías en este rango de precio. Y el tablero es completamente digital, de fácil lectura, te da información de la computadora a bordo, puedes cambiar dentro de las diferentes opciones para saber qué está pasando con el vehículo, pero también te da información de las asistencias a la conducción, el paquete ADAS, que se lee de forma muy fácil y que también puedes controlar por medio de los controles que tenemos a la derecha en el volante para lo que es el Cruise Control, que en este vehículo es adaptativo, nuevamente poco común en este rango de precio. Y a la izquierda, a la altura de la rodilla, vas a tener una serie de botones con los que puedes desactivar y activar las diferentes asistencias al conductor. Todo es muy fácil, muy intuitivo, son botones bastante grandes, así que puedes operarlos aun cuando estás conduciendo. Suzuki pensó mucho en la practicidad del interior y hacerlo fácil de utilizar. Yo creo que para cualquier usuario de vehículo, independientemente de la edad y de qué tan familiarizados están con la interfaz de usuario de Suzuki. Otro detalle que normalmente no vemos en vehículos en este rango de precio es un heads-up display, una proyección de información relevante del auto en el parabrisas. Los vehículos de gama alta normalmente tienen un proyector aquí abajo y lo proyectan directamente en el vidrio. Suzuki ha hecho algo un poco diferente y la verdad es que no tengo claro si lo hacen para que sea más visible o realmente es una forma de darnos esta tecnología a un precio un poco más accesible. Aquí arriba, justo arriba del tablero, vamos a tener esta pantalla donde se proyecta la información.
La lectura es muy fácil, la iluminación es muy buena, incluso cuando el sol está muy fuerte a mediodía que te pega en el tablero, no pierdes la funcionalidad o la lectura del heads-up display. Y aquí vas a ver lo que es el cruise control adaptativo, las asistencias a la conducción y la velocidad. Lo interesante es que cuando apagas el auto, esta pequeña pantallita se dobla y se guarda dentro del tablero y queda totalmente limpio. Si necesitas ajustarla, tienes botones aquí a la izquierda para cambiar la altura y que se ajuste más al conductor. Otra curiosidad es que justo donde ajustamos el heads-up display, arriba donde están los botones de las funciones del paquete HADAS, vamos a tener el botón de arranque y se fijan, no está del lado de acá. Y no sé si Suzuki se inspiró en Porsche porque es poco usual verlo del lado de la izquierda, pero nuevamente está muy al alcance del conductor de fácil acceso. Para encontrar la posición de manejo correcta, esta versión trae ajustes eléctricos del lado del conductor, el del pasajero si es manual, y el volante lo puedes ajustar tanto en altura como en profundidad para poder que se ajuste a tu posición correcta de manejo. Otro elemento donde Suzuki se preocupó bastante es en la practicidad del interior. Aquí vamos a tener dos portavasos en la parte frontal, una pequeña guantera central donde puedes guardar todo tipo de objetos, otro compartimiento para objetos más pequeños en la parte de adelante, tienes bolsillos en las puertas con espacio para botellas y aquí vamos a tener la plataforma de carga inalámbrica para el celular que va a estar disponible en esta versión. En cuanto a conectividad, vamos a tener un puerto de 12 voltios y dos puertos USB tipo C en la parte delantera, una palanca de cambios bastante tradicional. Aquí no hay nada de perillas ni nada que sea difícil de utilizar, pero sí tiene una particularidad que cuando la pones en drive, a veces te puedes ir hasta la posición manual. No es un problema porque igual el auto comienza su marcha en primera, pero una vez avances, ganas de velocidad, te vas a dar cuenta que tienes que ponerla en D. Aquí me hubiese gustado que tuviera algún tope o que fuera un poco más firme a la hora de pasar la manual para que no te pases de marcha. En el centro del tablero vamos a tener teclas para lo que es la configuración del aire acondicionado, la velocidad del ventilador, la temperatura, el recirculatorio. Y a la derecha una perilla que es para controlar el volumen del audio, algo que se está volviendo una exigencia dentro de la industria. De hecho, en Europa va a ser un requisito que algunas de las funciones más rápidas del auto tengan controles físicos, porque esto mejora la seguridad. Es más intuitivo estar manejando y girar una perilla que tener que buscar la función de volumen dentro de la pantalla. La pantalla de sistema de infoentretenimiento también nos da acceso a la cámara 360 del auto, que se activa ya sea poniendo el vehículo en reversa o por medio de un botón que tenemos a la izquierda. La cámara te da varios sistemas de visión. Puedes ver el auto 360 desde arriba, te da una proyección de transparencia del vehículo para saber qué tienes en tu entorno, o puedes tener una imagen más plana en 2D del frente, de la parte trasera y los laterales del auto, dependiendo qué necesitas. Y lo importante de esto es que hace que sea un poco más fácil tus maniobras a baja velocidad, especialmente las de estacionamiento. En la parte trasera vamos a tener mucho espacio, especialmente considerando que este es un SUV compacto. Yo tengo buen espacio para las rodillas, ustedes ya saben cuánto yo mido, 1,83 m, lo digo en todos los videos. Y el asiento del conductor está en mi posición natural de manejo. El piso en la parte de los asientos en los extremos es bastante plano, así que aquí encuentras fácilmente tu posición de manejo. 4 pasajeros pueden viajar en recorridos largos sin ningún problema. Si necesitas llevar un quinto, lo pones en la posición central donde tenemos apoyacabezas y cinturones de seguridad, aunque este sí va a tener que abrir un poco las piernas porque aquí vamos a tener el túnel de la transmisión. Ahora, la comodidad también la acompaña las salidas de aire acondicionado para los asientos traseros. No tiene muchos ajustes, prácticamente la dirección del ventilador y un pequeño ajuste para la potencia, pero es suficiente para que el viaje sea bastante fresco, especialmente tomando en cuenta que tenemos los asientos de cuero con la parte central en tela, que a mí en lo particular me gusta porque la tela es mucho más transpirable que el cuero, y aplicarlo solo en esta parte hace que el asiento de hecho se sienta más fresco, especialmente en nuestros climas calurosos. Aquí vamos a tener anclajes ISOFIX en la parte central, apoyabrazo con 2 portavasos. Un poco más abajo aquí en la consola central, 2 puertos USB tipo C, bolsillos detrás de las puertas y también espacios para guardar botellas en las puertas. En cuanto al maletero, en esta versión vamos a tener apertura eléctrica, algo que tampoco es muy común en este rango de precio, y el espacio es de 373 litros y como pueden ver tiene una alerta sonora
bastante fuerte para que tengas cuidado cuando se está abriendo el maletero. Aquí tenemos dos maletas de tamaño de equipaje de cabina, una mochila y podremos guardar muchas cosas más. Algo que siempre me preguntan es sobre la llanta de repuesto en los vehículos híbridos, y aunque en otras marcas hemos visto que incluso a los mild hybrid se la eliminan y le ponen un kit inflado, con el Suzuki no tienes que preocuparte porque vas a tener una llanta de las mismas medidas de la que tienes instalada, aunque obviamente no es un rin de lujo, este va a ser un rin de hierro. Y tenemos este cover para ocultar la carga. Si necesitas más espacio, puedes bajar los asientos de la segunda fila y eso te permite llevar objetos mucho más grandes. Justo aquí en el panel lateral es donde vamos a tener el subwoofer del sistema de audio, un maletero bastante grande. Me gusta que tiene bolsillos aquí para guardar objetos más pequeños que no estén dando vueltas por el maletero, y un espacio que la verdad está muy bien para un vehículo de este segmento. El principal enfoque de Suzuki con su última generación de vehículos es reducir el consumo de combustible, y lo hacen a través de dos caminos. Uno, fabricar plataformas ligeras. Entre más liviano es un auto, menos fuerza necesita para desplazarse. Por ende, puedes utilizar un motor más pequeño, y ahí entra el otro componente que utiliza Suzuki. Aquí vamos a tener un bloque de 1.5 litros, este es el motor K15C, que viene acompañado de un sistema de hibridación ligera, o un sistema mild hybrid. Suzuki lo llama SHVS o Smart Hybrid Vehicle by Suzuki. Lo que vamos a tener es un motor generador que reemplaza al alternador y nos entrega una pequeña potencia que entra en acción cuando el motor más lo necesita. Por ejemplo, cuando estamos acelerando, cuando queremos hacer un rebase en carretera, y también funciona para el sistema Start-Stop. Esto te da un ahorro de combustible respecto a un vehículo con un motor similar sin el sistema mild hybrid de alrededor de un 3% a 5%. Pero cuando combinas todo, terminas con un SUV compacto que es bastante eficiente en cuanto a la economía de combustible. La entrega de potencia aquí es de 103 caballos y 137 Nm de torque. No es mucha potencia, pero cuando lo combinas, como les mencionaba, con una plataforma ligera, es un auto que para el propósito que tiene de ciudad principalmente, lo hace muy bien. Viene acompañado en todas sus versiones de una transmisión convencional con convertidor de torque de 6 velocidades, y en esta versión, la más equipada, la GLX All Wheel Drive, como lo menciona su nombre, vamos a tener tracción a las 4 ruedas con el sistema All Grip de Suzuki. Si se fijan en el compartimiento del motor del Acros hay mucho espacio, así que no es que Suzuki utilice un motor pequeño porque no tiene dónde poner una cilindrada mayor, sino que esta es la filosofía de Suzuki y es lo que ha caracterizado a sus autos en los últimos años: hacer vehículos que sean muy eficientes en cuanto al consumo de combustible. Y para que tengan una idea, el Acros con sus 103 caballos de furia tiene una aceleración que ronda el 0 a 100 en 12 segundos. Eso no es para nada rápido, ni siquiera en el segmento de los SUVs compactos familiares, pero el consumo de combustible en este auto ronda los 5.5 litros cada 100 kilómetros, y ese es un número de consumo muy bueno. De hecho, los autos que suelen rondar este consumo tienen tecnologías de hibridación mucho más complicadas, híbridos enchufables o vehículos full hybrid, y eso te agrega costos en el auto. Son autos que por lo general van a ser más costosos que lo que encontramos todas las versiones del Acros, y también son sistemas mucho más complejos donde la mecánica se complica, el tema de los repuestos y demás. Así que Suzuki ha sabido encontrar ese balance entre ofrecer lo que el usuario de ciudad necesita: un vehículo económico y fácil de manejar. Hablando de fácil de manejar, el Acros, a pesar de que es un SUV familiar, que suele ser un poco más grande, digamos, que un sedán pequeño o un hatchback, es un vehículo que es muy agradable y creo que podría disfrutar mucho una persona que esté aprendiendo a manejar. ¿Por qué lo digo? La dirección es suave, pero siempre sabes dónde está. Es un auto que te transmite confianza, una buena posición de manejo. Lo que le gusta mucho a los aprendices es esta posición de manejo un poco más elevada, característica de los SUVs, que te da buena visibilidad, todo a tu alrededor. Los sensores, las asistencias a la conducción, la cámara 360, todo eso facilita mucho la conducción. Y lo otro, como es un vehículo que no es demasiado potente, tampoco te da sorpresas en cuanto a la aceleración. Es muy lineal, muy suave, y alcanzas las velocidades apropiadas para todo tipo de manejo, tanto en ciudad como en autopista. Yo creo que estos son factores que, si estás comenzando a manejar pero necesitas un poco más de espacio, debes tomar en cuenta y que te van a gustar mucho de este vehículo. Eso no fue el Acros, eso fue una moto.
En cuanto a la suspensión, también McPherson adelante es una suspensión que se siente bastante cómoda para el manejo en ciudad. A mí me llamó mucho la atención cuando estaba viendo las dimensiones del auto que el despeje del suelo sea de 210 milímetros. Esto quizás en números así crudos suene poco, pero es más de lo que ofrecen la mayoría de los SUVs y crossovers, que en general usan plataformas que están basadas en vehículos ya sea tipo sedanes o hatchback y suelen rondar los 190 milímetros, 200 milímetros, muy pocos llegan a esta altura. Y esto hace que la suspensión tenga un poquito más de recorrido, eso lo hace suave, muy agradable para absorber las imperfecciones del camino. Pero también aquí en Latinoamérica, donde encontramos muchas calles en mal estado, con baches, también resaltos o caminos que no están pavimentados ni asfaltados, necesitas un poco más de despeje del suelo para evitar rozar la parte de abajo del auto. Y en ese sentido el Acros cumple muy bien. Y este es un auto que está desarrollado principalmente para lo que se llaman países en desarrollo, Asia Pacífico, África, Latinoamérica, y eso hace que tenga estas características, ¿no? Que cumpla muy bien con lo que realmente necesita el conductor del día a día en nuestra región. Y es difícil no hablar de la relación precio-valor que recibes con este auto, que creo que es una de sus características más fuertes, lo que te da el auto. La incorporación de todos los sistemas ADAS me parece que es algo muy positivo en Suzuki, y esos elementos del interior que te hacen la vida más práctica. El Heads-Up Display toca un poquito acostumbrarse, no a su uso porque es de fácil lectura, muy sencillo de utilizar, pero sí a tener esa pantallita adelante. Es algo que usualmente no encuentras, pero es muy práctico porque no tienes que quitar la vista del camino. La velocidad, las revoluciones, las asistencias, todo lo tienes ahí muy al alcance. El espacio interior, la posición de manejo, tienes una serie de compartimientos que te permiten guardar objetos en todos lados del auto. Y el hecho que ahora la versión más equipada tenga realmente un sistema de sonido, digamos que de mayor calidad, el Infinity by Harman, me parece que también nos muestra un poco hacia dónde quiere apuntar Suzuki, a que sus vehículos también tengan un poco más de comodidad en todos los sentidos. Y otro elemento que pasa casi desapercibido, de hecho yo pensaba que era pintura, es la iluminación del interior, porque en el tramado del tablero delante del pasajero hay unas luces que se ocultan en la parte trasera. Puedes cambiar el color, pero está tan bien y tan sutil que al principio no llama la atención, pero cuando estás con poca luz las ves, y la verdad que es un detallito muy agradable que han implementado en el interior. Así que es un auto que se siente muy bien, un auto de diario con buen consumo, bastante cómodo, y simplemente es un vehículo que en estos tiempos hacen sentido y no tienes que pasar de los $30.000 para recibir todo lo que te ofrece este auto. Hablemos un poco de la seguridad, porque este es un auto que está destinado a ser un vehículo familiar y la seguridad debe ser una prioridad. Todas las versiones van a traer 6 bolsas de aire, vamos a tener freno de disco en las 4 ruedas con ABS, BD, control de tracción, control de estabilidad. Esta versión incorpora el sistema All-Wheel Drive de tracción a las 4 ruedas, que normalmente lo asociamos con salir del camino y la aventura, pero la verdad es que el lugar donde es más funcional es en carreteras con poca tracción, ya sea lluvia, cuando tienes condiciones donde puedes tener aquaplaning, o incluso nieve en aquellas regiones donde lo tengan, como en el área de Boquete, donde puede pasar. Lo otro que vamos a tener es la incorporación de un paquete ADAS muy completo en esta versión. Vamos a tener la alerta de colisión frontal con frenado de emergencia, alerta de punto ciego, asistencia de salida de carril activa. Eso significa que no solo te va a avisar que te está saliendo del carril, sino que el auto puede ajustar la dirección para volver a centrarte en el camino. Eso ya son asistencias de seguridad un poco más avanzadas que me gusta que Suzuki ya está incorporando en sus autos. Lo otro ya vienen maniobras a baja velocidad, como lo es la cámara 360 de buena resolución, y con el tamaño de la pantalla central tienes una muy buena visibilidad de todos los ángulos del auto, incluyendo la vista 3D. Tomando en cuenta que este es un motor de baja cilindrada y que no es que le sobre torque ni aceleración, Suzuki lo que ha hecho es ponerle un modo manual a la transmisión. Esto te va a ayudar mucho cuando estás en caminos montañosos, cuando estás subiendo pendientes, porque solo tienes que alar la palanca hasta la última posición y pasas al modo manual, donde el auto, digamos que no te va a botar el siguiente cambio tan rápido y te permite gestionar la transmisión. Ahora, no necesariamente tienes que pasar la palanca. Si es algo
muy momentáneo, por ejemplo, es una sola pendiente que vas a subir y ya sabes que el camino sigue normal después de eso, puedes simplemente bajar los cambios a través de las levas que tienes detrás del volante y nuevamente una vez que pasen algunos segundos en el mismo cambio, él te va a volver a pasar automático, así que no tienes que mantenerte en el modo manual, eso va a depender de la condición de manejo. La magia de Suzuki es agarrar una plataforma que ya tenían, un tren motriz que ya conocen y armar un nuevo vehículo que complementa su portafolio siguiendo esa filosofía actual que tiene Suzuki, hacer vehículos confiables, prácticos y que están más orientados a la familia en esta vida urbana que tenemos todos hoy en día. Ahora, lo que quiero saber es ¿qué opinan ustedes del nuevo Suzuki Acros? ¿Les parece una buena apuesta de Suzuki o les gustaría que su próximo vehículo le aporte algo diferente al portafolio? Dejen sus comentarios también. Si tienen preguntas de este auto, pueden dejarlas abajo. Vamos a tratar de responderlas todas y nos vemos pronto en otra prueba aquí en Octanos.